Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase y el día de hoy vamos a ver un tema que va muy acorde a estas fechas, que es precisamente el Día de Muertos y lo que consideramos Halloween, que se practica actualmente en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pero que en realidad es una costumbre que surge en Inglaterra y en la más remota antigüedad en Egipto e incluso en la Atlántida. Se celebraba algo en lo que ahora consideramos Halloween y Día de Muertos, es decir, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Aunque, ojo, originalmente esta celebración vamos a ver que es parte de una rueda del tiempo, una rueda de 8 celebraciones, y cada una de esas celebraciones tiene una fecha aproximada, pero entonces debe caer ya sea en la luna llena o en la luna nueva más cercana a esa fecha. Entonces, por ejemplo, para nosotros, toda esta celebración dedicada a los muertos, dedicada a los portales interdimensionales, podemos ver seres de otros mundos, cae aproximadamente entre el 31 y el 4 de noviembre. Sin embargo, este año se adelantó porque, como dijimos, tiene que caer en luna llena o en luna nueva. Y si se dan cuenta, la luna nueva cayó desde el jueves o viernes. Entonces, ya ahorita en estas fechas, aunque todavía no es 31, ya ahorita en estas fechas tenemos la influencia energética y la influencia astrológica. Ahora, no hay que confundir la palabra astrología con los horóscopos y sobre todo los horóscopos que conocemos, donde básicamente un charlatán te dice, te habla del amor y del dinero de acuerdo a los planetas que estén en el cielo. Desde luego que las estrellas, los planetas, los cuerpos que rodean a la Tierra, generan una energía espiritual específica. Sin embargo, todos son influencias y no necesariamente quiere decir que se tengamos que hacerle caso a esa energía. Entonces, del mismo modo que el hecho de nacer bajo un signo zodiacal no hace que tengamos que ser forzosamente como ese signo zodiacal dice, hay que tener mucho ojo porque originalmente lo que ahorita llamamos Halloween y Día de Muertos tenía un significado completamente diferente. Se tomaba una energía general, que ahorita vamos a ver en general esta energía, qué es lo que provoca, y se celebraban ciertas cosas en esta fecha que poco a poco se fueron deformando y ahorita se transformó en un festival donde los niños se disfrazan y donde ponemos ofrendas aunque ni siquiera sepamos por qué lo hacemos. Entonces, precisamente el objetivo de esta sesión es que aprendamos cuáles son las energías de estos días, las verdaderas energías, y que aprendamos que lo que actualmente llamamos Halloween y Día de Muertos, de hecho tiene un significado espiritual muy, muy profundo y es una costumbre que viene desde hace miles de años y proviene de la antigua Atlántida. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, primero confírmenme si pueden ver el archivo que acabo de compartir. ¿Sí? Ok, perfecto.
Entonces, vamos a comenzar con el significado esotérico de Día de Muertos. Y para comenzar con este significado esotérico, vamos a comenzar aclarando que la palabra esotérico de repente tiene una connotación un poco ridícula entre personas que en realidad no conocen los temas esotéricos, porque incluso se dice el significado ocultista y se le relaciona a magia negra, se le relaciona a charlatanería. Entonces, hay que comprender primero que simplemente esotérico quiere decir algo que no es del dominio público y algo que se refiere al interior, es decir, a la mente superior, al pensamiento, al alma, al espíritu. Ese es el significado original de esotérico. Y como hemos platicado en otras sesiones, el motivo por el que cierto tipo de conocimientos, por ejemplo, de los Rosacruces, de los templarios, de otras organizaciones espirituales, de otras hermandades, el motivo por el que ciertos conocimientos y prácticas han tenido que ser del dominio de poquitas personas es, número uno, por la persecución de la Iglesia, porque provenimos de una época dominada por la Iglesia Católica, donde el hecho de que tú practicaras ciertas cosas que eran diferentes al dogma establecido, podía hacer que la Inquisición te llevara y te quemaran vivo, literalmente eso. Entonces, por eso se tuvo que empezar a construir un secreto alrededor de algunos de estos conocimientos. Y número dos, porque las grandes masas no podían en esa época histórica, en su mayoría, comprender ciertos conceptos porque eran muy complicados a nivel espiritual, muy complicados a nivel intelectual. Y recuerden que hasta hace bien poquitos años, es decir, hasta hace 50 años más o menos, 60, 70 años, la educación no era algo que fuera universal. La mayor parte de la población ni siquiera iba a la escuela, entonces eso complicaba muchísimas cosas. Entonces fue una mezcla de ignorancia y de persecución religiosa lo que hizo que muchos de estos conocimientos se guardaran en secreto, incluyendo el significado verdadero del Día de Muertos, sobre todo porque había esta epidemia de considerar que las brujas eran seres de oscuridad, siendo que en realidad las brujas originalmente eran sacerdotisas de la naturaleza, que lo que hacían era sanación, sanaban a la gente y hacían ceremonias espirituales y meditaciones donde trabajaban con energías de la madre naturaleza. Esas eran originalmente las brujas y brujos, porque lo hacían tanto hombres y mujeres, lo que hoy en día llamaríamos chamanes, pero la Iglesia Católica se encargó de convertir a estos chamanes en seres de oscuridad. Entonces, originalmente, fíjense, la palabra bruja viene de la palabra original en inglés, que es witch, pero esta palabra viene originalmente de otra palabra más antigua, que es Wicca o Wicca, que actualmente sigue siendo la tradición esotérica que mucha gente sigue, donde precisamente haces magia verde. ¿Qué es la magia verde? Es un tipo de magia blanca donde básicamente utilizamos flores, plantas para sanar y donde utilizamos las fuerzas de la naturaleza. Y precisamente en algún punto de la historia, de manera original, se escribía con W-Y. Esta partícula de W-Y quiere decir
sabiduría. Por eso precisamente wise es una persona sabia. Si ustedes buscan la palabra wise en inglés, van a ver que eso significa sabio. Entonces, originalmente, una mujer que era una witch era una mujer wicca, es decir, una mujer sabia o un hombre sabio. Era un iluminado. Vamos ahora a ver, antes de entrar de lleno en lo que es el Día de Muertos, vamos a hacer un pequeño desvío y vamos a ver cómo esto es una celebración que no nada más existe como se cree actualmente en países latinoamericanos y en Estados Unidos, sino que, como dijimos, es una tradición que proviene de Inglaterra, pero más allá de eso, proviene de Egipto e incluso de culturas de Medio Oriente y de Oriente. Por ejemplo, vamos a ver cómo en la India originalmente se practicaba algo, un festival específico en esta época del año. Entonces, este festival que se practica en el continente asiático, y ojo, esta es una costumbre que tiene miles de años, se le conoce como Diwali. El Diwali es una festividad principalmente hindú, cuyo nombre es de origen sánscrito y viene originalmente del término de Deepavali, que significa fila de lámparas encendidas, dando sentido a su fama como el Festival de las Luces. ¿Y eso por qué? Porque en primer lugar es un festival dedicado primariamente al dios Ganesha, que es el dios de la abundancia y el destructor de los obstáculos. Y cuando decimos Dios, ojo, el hinduismo no tiene, aunque les llaman dioses, en realidad para el hinduismo, que es una religión que de hecho viene de la misma época de la Atlántida, ellos consideran que existe un solo Dios, una sola energía creadora, pero que se expresa en diferentes aspectos. Entonces, un aspecto de esta energía divina es Ganesha, que es precisamente aquella fuerza que nos permite generar abundancia en nuestra vida y que nos permite destruir obstáculos, nos permite destruir el sufrimiento. Y cuando yo les explique el significado original de la tradición egipcia y de la tradición de Inglaterra, más allá de disfrazarte de fantasma o de bruja, se van a dar cuenta de que se conserva el mismo sentido profundo de celebrar que se abren portales interdimensionales, portales energéticos hacia dimensiones superiores, y eso entonces me permite comunicarme no nada más con mis ancestros o con maestros ascendidos, sino me permite comunicarme con el Dios dentro de mí y con energías cósmicas bien importantes que me van a ayudar a generar abundancia, a generar salud, a generar felicidad. De manera más externa o más cotidiana, durante el Diwali, la gente estrena ropa nueva, comparten dulces, es decir, vean cómo incluso en la India se sigue compartiendo ese sentido de que los niños van por las calles, pero en este caso no solo los niños, los adultos salen a la calle y les comparten comida y dulces y hacen explotar petardos y fuegos artificiales. ¿Por qué se dan dulces? Porque precisamente se abren portales a otras dimensiones y podemos transformar ese sufrimiento, podemos transformar en general energías durante esta época del año, y por eso estrenas ropa y regalas dulces
simbolizando esa abundancia espiritual. Las casas se limpian de forma especial porque de hecho el Diwali se considera el año nuevo hindú y no nada más en la India, en varios lugares de Asia se considera que es el año nuevo. Y al atardecer se comienzan a encender lámparas de este tipo que se pueden colocar ya sea afuera de las casas, pero más importante, se colocan en los lagos. Aquí, por ejemplo, les voy a enseñar imágenes del Diwali. Aquí, por ejemplo, tienen a dos mujeres en el desierto que ponen lámparas. Vean, por ejemplo, aquí son lámparas que están puestas en un techo y por eso se ven así. Vean, por ejemplo, aquí, campos completos se llenan de velas e incluso como viene en esta imagen, se agregan decoraciones de colores. El Diwali es considerado el festival de las luces y vamos a ver precisamente la importancia del fuego. Cada ritual en la India, sobre todo en las fiestas del Diwali, tiene un profundo significado. La iluminación de los hogares con las luces y también la iluminación del cielo con fuegos artificiales es una reverencia a los cielos para lograr salud, riqueza, conocimiento, abundancia. Para los hindúes, las luces tienen un significado muy profundo, que es la luz vence a la oscuridad, el bien vence al mal, se iluminan los hogares y los corazones de sus habitantes, dando esperanza a los que esperan la venida de Lakshmi, que es precisamente la diosa madre, la diosa de la abundancia. Entonces, cuando nosotros, de hecho, en México, originalmente el 1 y el 2 de noviembre, es una tradición que proviene de los aztecas, donde también se ponen velas en los altares exactamente con el mismo significado, para iluminar el sufrimiento, para iluminar la pobreza, para iluminar la carencia, y entonces darle la bienvenida a la abundancia, tanto física como espiritual en tu vida. Esto es en Asia. Ahora vamos a ver cómo en Europa, originalmente lo que consideramos Día de Muertos y Halloween, surge de hecho de una tradición similar. En Europa, esta celebración surge de una tradición que es precisamente la tradición Wicca, que como ya vimos, es la tradición de estos seres que nosotros llamamos brujas en el norte de Europa, pero que originalmente eran estas brujas, estos brujos eran los druidas, que eran los sacerdotes de lo que ahora es los bosques de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Entonces, estos druidas eran similares a sacerdotes atlantes, sacerdotes egipcios, en el sentido de que eran sabios que contemplaban las estrellas, la naturaleza, que podían comunicarse con seres de otras dimensiones, que eran maestros espirituales de la gente. Y precisamente estos druidas dividieron el año en lo que ellos le llamaron la rueda del año o la rueda del tiempo. Y esta rueda del tiempo tenía 8 celebraciones diferentes que ahí vienen marcadas. Vamos a explicar de manera muy breve a qué se refiere cada una de estas celebraciones,
pero posteriormente nos vamos a concentrar en la fecha actual, que es lo que actualmente le llamamos el Halloween o el Día de Muertos. Entonces, vamos a ver más en grande esta rueda del tiempo, y vamos a ver que de hecho esta rueda del tiempo, que se divide en 8 celebraciones, comienza de hecho el 31 de octubre. Entonces, originalmente el Samaín se celebra aproximadamente del 31 de octubre al 2 de noviembre, perdón, y representa el año nuevo para estos antiguos druidas del norte de Europa. Vamos a ver en un momento más a qué se refiere esta celebración. Ahorita nos saltamos a la celebración de invierno que se da entre diciembre 20 y diciembre 23, que es la celebración de Yule. Esta celebración de Yule es lo que actualmente le llamamos la Navidad, que el cristianismo nos dice, Jesús nació el 24 de diciembre. No, no es cierto. Las ovejas se sacan a pastar en Medio Oriente en abril. Jesús nació en abril. Ojo, Jesús nació en abril. Jesús no nació en diciembre. Pero ¿por qué se puso que Jesús había nacido alrededor del solsticio de invierno? Porque así como los celtas celebraban el Yule, que se ponía un gran árbol, un gran pino, y se ponían luces, simbolizando precisamente el nacimiento de la luz interior y el nacimiento de sus dioses solares en toda Europa, los druidas, incluso los romanos, los griegos, en toda Europa, y como ya vimos, incluso en Asia con el Diwali, se celebraba el nacimiento de la luz y se celebraba el nacimiento de Cristos, de maestros solares que venían a enseñarle a la humanidad. Entonces, por eso, los primeros cristianos, para que fuera más fácil que la gente se convirtiera al cristianismo, decidieron poner el nacimiento de Jesús en esta época, aunque de manera histórica real Jesús nació en abril, e incluso Tot Hermes nos da la fecha del 24 de abril del año menos 16 antes de Cristo. Ese es el año real del nacimiento de Jesús. Nos dice Tot Hermes que hubo un error matemático al momento en el que se convirtió el calendario antiguo romano en el calendario actual, y que precisamente hubo un error de 17 años. Entonces, ahorita nosotros quítenle 16 al 2018, nosotros en realidad ahorita estamos en el 2002. Esto es real, ¿eh? Es información sorprendente esto, pero en realidad estamos en el 2002. Han pasado 2002 años en realidad desde el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y este nacimiento, como dijimos, fue originalmente el 24 de abril del año menos 16. ¿Pero por qué se pasó a esta época? Porque ya en esta época, así como en la India y en toda Asia, estaba el Festival de la Luz, de la Abundancia, en esa época, en toda Europa, se celebraba precisamente el nacimiento de la luz interior, que eso es de hecho lo que se celebra en el Yule. Hay un montón de leyendas sobre cómo precisamente el dios y la diosa procrean a un niño divino que representa la luz para la humanidad, y que
en realidad el significado de esto no es el nacimiento de un bebé exterior, sino es el nacimiento precisamente de la iluminación interior. Eso es el Yule. Ahora, originalmente el 1 o el 2 de febrero, dependiendo del año, se celebraba una fiesta conocida como Imbolc. Ahora fíjense, otro nombre para Imbolc era Candlemas, que quiere decir la misa de las velas, y que los españoles al Candlemas le cambiaron el nombre a Candelaria. ¿Qué era originalmente lo que se celebraba en la Candelaria? Era cuando estábamos a un mes, más o menos, de que cayera la primavera y se celebraba, permítanme, y se celebraba el renacimiento de la luz y el renacimiento de la diosa Brida. Permítanme. Aquí tienen imágenes de la diosa Brida, que era la diosa del fuego, era la diosa de la sabiduría. Era una mujer hermosa de cabellos rojos, como viene aquí, y que normalmente traía una capa que era de color verde y de color azul, porque representaba ya que la riqueza de la naturaleza estaba cerca. En esta época, de hecho, se celebraba el nacimiento como tal de la diosa madre, es decir, el aspecto femenino de Dios, y se celebraba que era una niña, esta diosa. Se seguía celebrando el crecimiento de esta diosa para convertirse poco a poco en una doncella en la siguiente festividad, que era Ostara, y que se celebraba en el equinoccio de primavera, de marzo 20 a 23, y entonces se celebraba precisamente cómo el fuego de Brida se expandía, y un mes, más o menos, un mes después de la Candelaria, un mes después de Imbolc, esta diosa niña comenzaba a crecer y entonces todo en la naturaleza renacía. Y posteriormente en el Beltane, que después se transformó muy, como de manera muy curiosa, se transformó en lo que actualmente le llamamos el Día del Trabajo, pero originalmente el 1 de mayo se dejaba libre, no porque fuera como tal el Día del Trabajo, sino porque se celebraba Beltane. El Beltane ellos lo consideraban como el punto de mayor fertilidad de la naturaleza, estos druidas del norte de Europa, el punto de mayor fertilidad, y entonces hacían rituales sexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que literalmente, como vamos a ver en un video que les voy a mostrar a continuación, donde viene imágenes de cómo se celebraba esta tradición, volvían a encender fuegos representando precisamente ese fuego interior, y entonces escogían a un joven guerrero que representaba la fuerza masculina de la naturaleza, y por el otro lado representaban a la diosa Brida cuando se convertía en una doncella casadera con una muchacha, con una mujer joven que era escogida no solamente por su belleza física, sino porque tenía que ser una iniciada espiritual, tenía que ser precisamente una sacerdotisa, druida. Entonces, y el joven también era un sacerdote druida. Entonces los escogían y ellos penetraban a una cueva que representaba el vientre de la madre tierra y hacían el amor, hacían un ritual de sexualidad sagrada. Fíjense, es de hecho triste cómo a partir del nacimiento de estas religiones, el Islam y el cristianismo,
cómo el sexo se empezó a ver como algo sucio, como algo perverso. Porque si ustedes se van un poquito más atrás en la historia, en todas las religiones del planeta Tierra, el sexo era considerado algo sagrado. Era considerado, de hecho, que tú a través de la fuerza sexual, que es la fuerza de la energía kundalini, puedes convertirte en un dios, puedes crear tu propia realidad, puedes hacer magia, puedes manejar fuerzas cósmicas. De hecho, los sacerdotes de todas las religiones, lejos de que se les pidiera ser célibes, se les pedía que tuvieran un esposo o una esposa, porque sí, efectivamente, la promiscuidad era lo que se consideraba un pecado, es decir, desperdiciar esa energía sexual de manera irresponsable, nada más por un placer carnal del momento. Pero cuando tú lo hacías con amor, se consideraba como algo divino y la unión entre un hombre y una mujer era, en realidad te decían los sacerdotes egipcios, los sacerdotes de otros lugares de Medio Oriente. Esto viene incluso de la Atlántida. Hace 12,000, 13,000, 14,000 años te decían, la unión entre un hombre y una mujer representa precisamente la unión entre la fuerza masculina y la fuerza femenina de la naturaleza, y la fuerza y el aspecto masculino y femenino dentro de ti, la energía negativa y positiva, la unión del cielo, donde está nuestro sol, donde están las estrellas, con la madre tierra, la unión del día y la noche, luz y oscuridad, que como ya vimos, son fuerzas que todo el tiempo están presentes en nuestro mundo de dualidad, y que para que tú puedas vivir una vida feliz, necesitas precisamente, como vimos por la ley de polaridades de Todd Hermes, necesitas lograr ese equilibrio entre caminos opuestos dentro de ti. Entonces, eso era lo que en Beltane, de hecho, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, no ibas a trabajar, a hacer tu trabajo normal de ser carpintero, panadero, de ser administrador, lo que tú quisieras, porque de hecho lo que hacías era que esa noche, o bueno, más bien toda la tarde del 1 de mayo, se encendían fuegos que representaban precisamente esa luz interior. Se hacía el ritual donde este muchacho, esta muchacha que representaban al dios y a la diosa, penetraban en esta cueva y la gente que estaba afuera podían elegir, ya fuera si tenían pareja en ese momento, realizar una ceremonia sexual, pero recuerden que lo que se consideraba un pecado era precisamente la promiscuidad. Entonces, si tenías un esposo o una esposa, tú podías elegir unirte a ese ritual sexual el 1 de mayo. Y si no, lo que hacías era si eras, por ejemplo, viuda, si eras divorciado, porque en la antigüedad, de hecho, se permitía el divorcio. Si ya eras una mujer mayor o si eras muy joven, se permitía que hicieras un ritual similar, donde lo que hacías era cantar, bailar, pintar, poner ofrendas dedicadas a la fertilidad de la madre tierra. ¿Por qué? Porque esta gente entendía que la fertilidad no se refiere exclusivamente a algo sexual, procrear. Esta fertilidad también se refiere a una fertilidad de la mente y del corazón. Y es el momento en el que se celebra precisamente cuando todos esos todas esas semillas que tú plantaste a lo largo de febrero y de marzo, que es precisamente la celebración de Imbolc y de Ostara, cuando la diosa es una niña, que es precisamente cuando los campesinos plantaban semillas. En mayo y en junio esas semillas empezaban a florecer. Entonces, aunque tú no realizaras un ritual sexual como tal en el Beltane, esas semillas comenzaban a crecer y entonces era una celebración de fertilidad
en la naturaleza y al mismo tiempo fertilidad artística, fertilidad creativa, crear algo hermoso en tu vida. Eso era lo que se celebraba. El siguiente festival era el festival de Lita, en esta rueda del tiempo de los druidas. Era el festival de Lita, que era del 20 al 23, donde se continuaba celebrando la fertilidad de la naturaleza, y finalmente llegabas entre julio 31 al 2 de agosto, un festival que era llamado Lamas o Lughazat. La pronunciación de esto es Lughazat, es como si esta N no existiera, Lughazat. Y Lugh, fíjense, era el dios del sol. Y de hecho de Lugh es del cual nace la tradición o la leyenda de que si tú ves un arco iris, se convierte en un puente, y si tú caminas al otro lado del arco iris, si han escuchado esa leyenda, vas a encontrar a un duende que tiene un caldero con monedas de oro. Entonces, fíjense, en la tradición Wicca, los calderos en general representan el vientre de la madre tierra. Y el hecho de que tú camines por un puente arcoíris, lo que simbolizaba era precisamente tu camino por la vida, tu camino por la primavera de tu vida, la primavera y el verano de tu vida, y en agosto, que ya la naturaleza se iba cada vez más hacia el otoño, se celebraba como después de ese caminar por la luz de tu vida, tú podías recolectar las recompensas de tu camino espiritual. Eso quiere decir caminar por el arco iris para recibir de Lugh, el dios del sol, este caldero lleno de monedas, que es un caldero lleno de abundancia. Y de hecho, originalmente Lugh no era un duendecito. Lugh originalmente era un gran dios alto, que era una energía solar. Una vez que tú pasabas por esos festivales, donde precisamente se celebraba, empezando con la Navidad y con la Candelaria, el 2 de febrero, el nacimiento de la luz interior, y después en primavera y en verano, eran estos festivales dedicados a la fertilidad, a la abundancia, a la sexualidad sagrada. Después de estos festivales, llegaba la segunda mitad del año, que era la época de silencio, la época de oscuridad, la época en la cual la naturaleza comenzaba a morir. Y ahora sí, vamos a ver precisamente cuál era para estos druidas el significado más profundo de lo que ahora nosotros llamamos Halloween y Día de Muertos. Así como ya vimos que en la India, les expliqué al principio de esta sesión, esto de celebrar a los muertos y los disfraces es totalmente una deformación de una tradición ancestral, que de hecho no tenía que ver con la muerte, sino con la vida. Vimos, por ejemplo, cómo en Asia está el festival de Diwali, donde se encienden luces, donde se dan dulces y donde se celebra cómo el bien vence a la oscuridad en tu interior y cómo el sufrimiento es vencido por tu valentía, por tu sabiduría, por los regalos de luz que tú generas con tu propia abundancia espiritual. Eso era lo que se celebraba en la India. Ahora, en Europa, se sabía que en esa época de octubre y noviembre se daba en el cielo la influencia
de una constelación que actualmente le llamamos Escorpión, pero que originalmente Escorpión, de acuerdo tanto a los atlantes como a los egipcios, como a los druidas del norte de Europa, esta constelación no era llamada Escorpión, sino que era llamada el águila o el dragón. ¿Por qué se le llamaba el águila o el dragón? Porque precisamente el dragón se arrastra en lo profundo de la tierra, pero al mismo tiempo tiene alas y puede volar. Y el águila se sabe que de hecho, para poder generar sus grandes alas, el águila pasa a lo largo de su vida por muchos momentos de transformación, donde se tiene que arrancar sus propias plumas para seguir creciendo y que sus alas se hagan cada vez más grandes. Entonces, tanto el águila como el dragón representaban este renacimiento espiritual y representaban esta transmutación, la transformación de las energías de la tierra, del mundo material, en energías espirituales. Por eso se empezó a relacionar esta celebración del Samaín, los druidas le llamaban Samaín, por eso se empezó a relacionar el Samaín con una celebración hacia los muertos y hacia los ancestros. No porque fuera como tal una celebración dedicada a los muertos, sino porque por la influencia astrológica que había, se sabía que se abrían los portales de energía en todo el mundo y se sabía que en esta época del año era muy, muy fácil que tú te comunicaras con seres de otros planos y seres del plano que tú quieras, del astral bajo, es decir, demonios, fantasmas, que era lo que la mayoría de la gente podía ver, porque la mayoría de la gente no tenían habilidades psíquicas tan desarrolladas, pero los druidas sabían, igual que estos yogis de la India, que lo más importante era que tú podías abrir portales para comunicarte con maestros ascendidos, con seres de luz, seres que ahorita les llamaríamos ángeles. Entonces, ¿por qué los niños empezaron a disfrazarse en esta celebración que el nombre original era Samaín? Se disfrazaban los niños porque se representaba precisamente que como se abrían los portales, tú podías ver a todo tipo de seres de otros mundos, de otros planos, y esos disfraces correspondían a estos seres con los que tú podías comunicarte. ¿Qué eran los dulces? Originalmente, los dulces no se los entregabas nada más tú a los niños, sino que los niños te los entregaban a ti. Incluso el día de hoy, los niños actuales ya no quieren dulces, llegan a pedirte la famosa calaverita y quieren dinero. Entonces, en esa época, en las épocas más ancestrales, era un dando y dando. Entregabas dulces y a ti te entregaban dulces o comida porque se simbolizaba precisamente, era ya septiembre y octubre, era después de que tú durante la primavera y el verano habías sembrado tus cosechas y se había celebrado la fertilidad de la vida, en septiembre y octubre tú cortabas el trigo, cortabas todas las frutas y era precisamente tener esa cosecha que la vida te daba después de un trabajo arduo durante el resto del año. Entonces era precisamente simbolizar esos premios que te da la naturaleza. Y era también celebrar la recompensa de esa abundancia espiritual. Entonces, si se dan cuenta, esto era originalmente algo que sí tenía que ver con poder percibir a otros seres, sí se representaba a esos otros seres con disfraces, sí había dulces,
incluidos, sí había altares incluidos, pero si se dan cuenta, era una celebración, era un mundo totalmente diferente. Y el foco de esa celebración no era algo material, y no era disfrazarte de monstruo nada más porque sí. En esa época podías disfrazarte desde un ser del plano astral bajo hasta un ser de luz, como un ángel. ¿Por qué? Porque las personas que estaban más entrenadas podían ver a esos seres. Y ahora, ¿por qué se celebraba también a la muerte? Porque en la antigüedad la muerte no se veía como el final. Acuérdense que la gente, incluyendo los druidas del norte de Europa, los egipcios, los atlantes, creían en la reencarnación. Entonces, para ellos no era el final. Entonces, se celebraba no la muerte como tal, sino la transmutación, la transformación de un estado a otro, de una vida a otra. O incluso aunque no te murieras, la transformación de un estado de tu vida hacia otro estado diferente de tu vida. Fíjense, es bien importante aclarar que cuando explicamos el significado profundo de una tradición que ahora llamamos el Día de Muertos, no es que nos opongamos a que ustedes pongan una ofrenda del Día de Muertos. Sin embargo, hay que entender que ahorita nosotros, por la época histórica en la que estamos ahorita en la era de Acuario, que en la era de Acuario ya no se trata nada más de pura fe, como hace 2000 años, o de puro dogma. La era de Acuario es una era de conciencia, una era de conocimiento. Entonces, lo que los maestros ascendidos nos dicen es, celebra las tradiciones que tú quieras, ten la religión que tú quieras, pero hazlo con conciencia, que sepas por qué haces las cosas. Y precisamente, así como existe una diferencia bien importante entre fe solita y conciencia, también existe una diferencia importante entre una ofrenda y un altar. Una ofrenda es lo que tú pones con papel maché, con tus calaveritas, con tus calabazas, con tus velas, etcétera, porque así te dijo tu mamá que se ponía, o porque así aparece en la tele, lo cual está perfecto. Sin embargo, si se dan cuenta, por ejemplo, así como en Estados Unidos, todo se ha ido a la parte comercial, o que los niños quieren dinero, o que se celebra de una manera mórbida a los monstruos, por ejemplo, cuando originalmente era en realidad que tú podías ver a seres tanto de luz como de oscuridad, dependiendo de lo que tú quisieras ver. Así como se cambió en países del norte de esa manera tan radical, originalmente no se ponía como tal una ofrenda. Se ponía para los antiguos aztecas y mayas un altar donde tú recordabas a tus ancestros, pero no les ponías comida para que regresaran. Mucho menos te ibas a velarlos a un panteón llorando por ellos. ¿Por qué? Porque también estas culturas aquí en México comprendían que todo era por ciclos y también creían en la reencarnación. Entonces sabían que esa persona eventualmente iba a renacer. Entonces, si ustedes deciden poner una ofrenda, hay que hacer lo posible por no estar pensando que vas a poner comida para atraer al muertito, porque es al contrario, es simplemente recordar a ese ancestro. Y sí, vamos a ver en un momento cómo puedes abrir portales y utilizando la luz puedes conectarte con esas personas que ya no están contigo, precisamente por estos portales bajo la energía de la constelación que ahora llamamos Escorpión,
y que antes se le llamaba el águila o el dragón, a esa constelación, sí puedes comunicarte con seres que ya no están aquí, pero no de una manera mórbida, sino una manera de luz, que es lo que vamos a ver en unos minutos. Y la otra cosa, o la otra cuestión a considerar, era que no se ponían como tal ofrendas, sino se ponían altares aquí en México. ¿Qué es un altar? En un altar no pones los elementos que alguien más te dice. En un altar pones elementos que tú quieres poner, incluyendo que no necesariamente debes respetar los colores del Día de Muertos o los colores de la Navidad. No necesariamente debes respetar una estructura. Si quieres poner flores, ponlas. Si no, no las pongas. Si no quieres poner un altar, no lo pongas, porque finalmente la función de un altar es representar aspectos espirituales que están dentro de ti. Entonces, a lo mejor si alguna de ustedes dice, yo simplemente voy a poner unas flores, voy a poner la foto de mi mamá, porque quiero recordar a mi mamá en esta fecha. Y transmutación, quiero transformar mi salud. Junto a la foto de mi mamá, voy a colocar algo que represente la transformación de salud, o la transformación en mi negocio, o la transformación en mi matrimonio, la transformación espiritual que yo quiero lograr. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar dijimos, porque originalmente en esta celebración que se le llamaba Samaín, no nada más se celebraba a los ancestros, sino que se celebraba la transformación y era de hecho el año nuevo. El año nuevo no caía antes en enero, eso es un invento que alguien impuso. El año nuevo originalmente caía, de hecho, el 1 de noviembre. Y por eso el objetivo era que tú no nada más recordaras a tus ancestros o a tus seres que ya no estaban, sino que representabas abundancia por medio de los dulces, por medio de la comida, no atraer a un muertito, sino abundancia, tener esa cosecha del año anterior y al mismo tiempo representar la abundancia que tú querías para el siguiente año. Eso por un lado. Y por el otro lado, representar tus proyectos para el año siguiente, las transformaciones que tú querías lograr para el año siguiente. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo les digo, pongan un altar, pueden poner los elementos que ustedes quieran y no necesitan utilizar colores de manera obligatoria, aunque sí vamos a ver ahorita qué quiere decir cada uno de los colores de este año. Que tenemos, por ejemplo, el negro, el naranja, son los colores populares, pero vamos a ver otros colores que también se utilizaban en la antigüedad, tanto en Egipto como en el norte de Europa y también en la India. Entonces, vamos a ver esa parte de los colores. Y después de ver esa parte de los colores, les voy a enseñar los altares que yo he puesto. Entonces, aquí tenemos los colores del Samaín. Al final vamos a irnos con el color más conocido, que es los colores más conocidos, que son el negro y el anaranjado. Ahorita primero vamos a empezar con los colores que a lo mejor les chocan más porque dicen, bueno, ese color yo no lo he visto de manera tradicional, que es el blanco y que es el violeta. Aunque, ojo, aquí en México sí está también el violeta en ocasiones, ¿eh? El blanco, ¿qué es lo que representa? El blanco representa al alma y la pureza del espíritu. Eso quiere decir que en esta época de Samaín, la naturaleza comienza a morir porque va a comenzar el invierno, pero al mismo tiempo un año termina y otro inicia. Es decir,
hay que aprender a disfrutar esa cosecha de la primavera y del verano de tu vida, pero al mismo tiempo hay que aprender a desprenderse. De hecho, por eso se celebraba originalmente a los muertos en esta época, porque no era un momento para llorar porque tu muertito no estuviera aquí. Era más bien el momento para desprenderse de lo viejo y desprenderse de ese ser amado, desprenderse de tus sufrimientos. Y por eso las personas ponían en sus altares velas blancas o elementos blancos para representar esa pureza. Ponían elementos o velas de color violeta para representar la transformación del alma y la transformación de la naturaleza, precisamente porque en noviembre el otoño comenzaba a transformarse en invierno. Y a lo mejor ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué no se supone que tendrían que celebrar el inicio del año en marzo, cuando todo comienza en la naturaleza? Y lo que nos cuentan los antiguos celtas es, no, la vida no empieza en la luz, la vida empieza en la oscuridad. ¿O que tú mágicamente apareciste fuera del vientre de tu madre? ¿No pasaste primero un periodo de 9 meses en la oscuridad y el calor del vientre materno? ¿O que a poco una semilla, un árbol, aparece mágicamente en el bosque? ¿No empieza primero la semilla en la oscuridad? ¿Están de acuerdo que todo empieza a crecer en la oscuridad? Cualquier proyecto de tu vida que nace, ¿a poco mágicamente aparece el proyecto? ¿No empieza primero en el silencio y la oscuridad de tu mente? Por la influencia astrológica de la constelación que como dijimos, en la antigüedad se le llamaba el águila o el dragón, y que ahora es un escorpión por inventos de la gente. Las fuerzas cósmicas más importantes son precisamente el silencio interior, la oscuridad, penetrar en tu interior, y durante todo el invierno que hace frío y que no estás tanto en la calle, sino que estás en tu casa, es el periodo para que renazcan los anhelos espirituales dentro de ti, esos objetivos dentro de ti, para que planees lo que vas a lograr cuando lleguen la primavera y el verano. Entonces, así como un bebé no aparece de la nada y primero está en un vientre, lo mismo que una semilla empieza en la oscuridad, de ese modo tu año no empieza en marzo con la luz. Todas las creaciones empiezan en la oscuridad, en el silencio de tu mente, en meditación, entrando a tu interior. Entonces, por eso los celtas son los del norte de Europa, celebraban precisamente el Año Nuevo en esta época de 1 de noviembre. Por eso, el color negro. Dijimos, el blanco es la pureza del espíritu y del alma, el iniciar de nuevo un nuevo año, valga la redundancia. Violeta, por la transformación o la transmutación espiritual. El negro, porque es ese silencio y ese vacío interior. Y ahora, ¿por qué el anaranjado? Porque aunque a nivel de mezcla de colores no es así, para estas personas, tanto en Egipto como en la Atlántida, como en el norte de Europa, para ellos el anaranjado era una mezcla entre el rojo y el blanco. ¿Por qué rojo y blanco? Fíjense, porque en la sabiduría de estas gentes antiguas existían dos caminos que tú podías tomar en la vida.
el camino rojo del Grial y el camino blanco del Grial. El Grial es la iluminación espiritual. Lo hemos visto en otras clases. Es esta copa de luz. ¿Cuál es el camino rojo? ¿Qué cosa en nuestro cuerpo tiene color rojo? A ver, ¿quién me dice? Sangre, como está diciendo Sandy, la sangre. El camino rojo de la vida representa el camino del sufrimiento. Cuando aprendes a ser una mejor persona y aprendes lecciones de tu vida, pero te tienes que tropezar, te tienes que caer, tienes que vivir sufrimientos, enfermedades, muerte. Acuérdense que vimos incluso en clases anteriores cómo ya en dimensiones superiores, ya este tipo de experiencias como la muerte, como la enfermedad, empiezan a ser cada vez menos. ¿Por qué? Porque aprender por medio de la sangre, del dolor, por medio del camino del karma, es algo de dimensiones inferiores, es algo que te sirve en un momento determinado de tu evolución, pero no es el único camino. Y estas personas lo sabían. ¿Cuál es el camino blanco del Grial? El camino blanco de la vida. Es el camino de la sabiduría, el camino de la conciencia divina. Ojo, no religión. Como hemos dicho, tú puedes tener la religión que tú quieras mientras la vivas con conciencia. Puedes vivir es más, podrías no creer en Dios, puedes vivir tu vida como tú quieras, siempre y cuando exista un camino blanco, que es un camino de sabiduría, de compasión, de conciencia. Entonces, y esto es la parte más profunda de esta época del año, y se van a dar cuenta por qué es tan triste que se haya deformado en una fiesta de disfraces donde los niños te piden dulces o donde le pones frutita a tu muerto para irte a un panteón aunque no sepas por qué. Todo eso es una deformación atroz porque este naranja representa cómo el rojo se transforma en blanco. ¿Cuál es el camino blanco? Transformar tu sufrimiento en luz. Transformar lo viejo del año en algo nuevo. Ir hacia tu interior y como decía Jesús, yo hago nuevas todas las cosas. El camino del Cristo es el camino de permitir que lo que tiene que morir muera. ¿Para qué? Para que pueda renacer tu nuevo yo, para que puedas crear una nueva vida. ¿Cómo vas a meter muebles nuevos a tu casa si la tienes llena de polvo y de cosas viejas? Por eso dijimos, el año no empieza en marzo, el año no empieza en la luz, el año empieza en el silencio y en la oscuridad. Antes de crear algo, tienes que matar lo demás. Antes de poder llegar a un camino de sabiduría y de conocimiento, tienes que aprender a trascender el dolor. Y parece muy simple, ¿eh? Pero es la parte más difícil de la vida y lo que la humanidad ha tratado de hacer durante miles de años, transformar este dolor en sabiduría. Y fíjense, en esa época, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, tanto en Egipto como en la Atlántida, se ponían estos altares, es decir, no te marcaba nadie cómo debías hacerlo, tú podías usar estos colores, blanco, violeta, naranja, negro, pero no era obligatorio que usaras estos colores. Era un altar muy personal, pero lo más importante era que muchos sacerdotes hacían un ritual donde, por ejemplo, en el caso de la Atlántida, se dejaban morder por una serpiente. Y entonces los iniciados espirituales
tenían que entrar en un estado de meditación profunda y transformar ese veneno en una luz que penetraba en sus chakras y que hacía que vibraran en una dimensión superior. O sea, imagínense lo que es que yo te dijera, bueno, ¿quieres probar que realmente puedes graduarte y ser considerado sacerdote en nuestro templo? Tienes que transformar de manera física veneno en luz, que es exactamente en la Biblia cuando se dice que en una boda Jesús ya no había vino, ¿se acuerdan? Y que generó el vino. Y en las versiones originales de la Biblia viene que después Jesús agregó, y llegará un día en el que el vino se transformará en agua, el agua de la vida. No sé si esto en las Biblias actuales esté, pero en las versiones originales así está. ¿Qué era lo que Jesús quería decir en ese momento? Transformar el sufrimiento en conciencia. Transformar ese dolor que sientes por todo lo que va mal en tu vida en una sabiduría que te permite que cada una de esas pruebas difíciles te enseñan lecciones que te permiten ir mejorando tu vida. En lugar de volver a tropezarte con la misma piedra 30 veces, la próxima vez que tengas un sufrimiento, aprende. Deja de decir ¿por qué a mí? Y empieza a decir ¿qué es lo que esta situación mala me está enseñando? Eso es transformar el veneno en luz. Y cuando tú logras eso a nivel de tu personalidad, a nivel psicológico, a nivel mental, comienzas a entrenarte y comienzas a ser cada vez más un iluminado, de manera que un día vas a poder, como le hacía Jesús, transformar enfermedad en salud, transformar la nada en vino, crear pescados de la nada y luego transformar el vino en agua o el vino en luz, que es precisamente el significado original de beber vino durante la Eucaristía. Bebes el vino, bebes la sangre, que es el sufrimiento del mundo material, pero porque dentro de ti se transforma en luz. Dense cuenta cómo estamos hablando de tradiciones y de cosas que damos así por sentadas y que decimos, pues quién sabe por qué, pero pues en la Eucaristía se hace esto. No, les estoy explicando. En la antigüedad más remota, los atlantes y posteriormente los egipcios, precisamente en ciertas épocas del año y sobre todo en lo que ahora consideramos Día del Muerto, ingerían veneno o se dejaban morder para transformar ese veneno en luz. Y después se empezó a simbolizar simplemente tomando ese vino para que ese vino se transformara en luz dentro de ti. Y de este lado del océano se ponía vino en las ofrendas por eso. Y este pan de muerto representa precisamente el cuerpo físico. El cuerpo físico que al instante en el que lo comes, ese pan es transformado. Y de ese mismo modo, tu cuerpo físico va a ser transformado por la divinidad. Les voy a enseñar imágenes de diferentes altares que ponen las personas en esta época del año. Entonces, primero quiero enseñarles este de aquí, donde aquí totalmente están los colores tradicionales. Aquí vemos, por ejemplo, velas de color anaranjado, vemos las calabazas tradicionales, así como aquí el pan de muerto representa el mundo material, en Europa estas calabazas representan también el mundo material.
y el poder de la tierra. Pero ahora quiero enseñarles otro altar de Samaín. Si se dan cuenta aquí, no hay un color anaranjado. Lo que predomina es el color blanco. ¿Por qué? Porque se representa precisamente, como dijimos, cuando tú dejas morir todo lo demás, hay un renacimiento del espíritu y una pureza del alma. Esta copa representa la copa del Grial, que es al mismo tiempo la abundancia espiritual y la iluminación espiritual. Y si se dan cuenta, esta persona puso puras velas. ¿Por qué? Porque está representando esta iluminación interior. Esta persona, como parte central de su altar, pone el tetragramatón, que es la estrella de 5 puntas. Vamos a ponerla aquí. El tetragramatón, y por el otro lado pone esto que es como una espada, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que representa el tetragramatón? Esta estrella representa en el Samaín, porque acuérdense que es también la unión entre masculino y femenino, representa la energía femenina, la energía de la naturaleza, mientras que el fuego es la energía del cielo. También esta daga, ya sea una daga o una espada, representan el pene masculino, la energía de masculina, que es también la energía del cielo. Entonces, la estrella es la energía femenina, la daga es la energía masculina, pero también la vas a utilizar, ya sea tu daga o un cristal alargado, para abrir portales entre los mundos. Aquí, si se dan cuenta, esta persona tiene en la parte central de su altar tiene a una diosa. ¿Por qué? Porque la diosa precisamente representa el aspecto espiritual de la naturaleza. Y tiene aquí una vara que representa el aspecto masculino de la naturaleza. Y si se dan cuenta, esta persona ni siquiera respetó los colores del Samaín, porque como dijimos, no necesita respetar colores establecidos. Miren, por ejemplo, aquí, esta persona tiene un mantel de color rojo, tiene frutas, comida, representando abundancia y los regalos de la naturaleza. Y si se dan cuenta, tiene una vela blanca, una naranja y una de color violeta. La daga, el pentagrama, que son las fuerzas de la naturaleza. La daga le permite abrir portales entre los mundos. La copa es la iluminación espiritual. La vela blanca es la pureza del alma, y esta pureza se logra precisamente con el morado, que es transformación, y con el naranja, que es la unión entre el rojo y el blanco, es decir, el camino de sangre que se transforma en luz, el sufrimiento que se transforma en sabiduría. O visto de otra manera, el final del sufrimiento, el final del miedo. Esta persona aquí incluso decidió
dense cuenta, tiene estos girasoles que representan al sol interior y tiene aquí velas entre amarillas y blancas y tiene aquí una vela naranja, una vela roja, este rojo que es precisamente el camino de la sangre, pero nuevamente se transforma en luz. Y aquí esta persona decidió representar el negro, pero si se dan cuenta nada más utilizó aquí una calabacita y el punto central de su altar es una estrella, que es el símbolo de la diosa madre. Ahora les voy a enseñar el altar que yo puse el 2016. Aquí está la reina roja, que es la calavera de cristal que yo cuido. Esto que se ve abajo es una hoja con un espejo. Ahorita les voy a explicar por qué está el espejo. Y aquí hay un círculo de cuarzos alrededor de un segundo círculo de cuarzos que son un total de 8. No se puede ver bien, pero son 8 y con la calavera de cristal hay 9 elementos, que ahorita les voy a enseñar por qué son 9 elementos. Y yo aquí decidí poner una vela negra simbolizando el silencio interior, el silencio del alma, 2 velas anaranjadas, que es precisamente el sufrimiento transformándose en luz. Y esto no se aprecia adecuadamente aquí, pero era una vela blanca por la pureza. Ahora quiero enseñarles algo que pasa. Cuando empecé a tomar fotografías, miren, aquí se ven, si se fijan, puse a la diosa Isis, que es para mí el símbolo de la diosa madre, y aquí se ven como hadas, porque representé esos portales de la naturaleza que se abren. Y quiero que vean esto. ¿Ya vieron que aquí se empieza a ver una luz violeta donde no hay velas? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Y por qué? Dense cuenta cómo incluso está esta luz violeta en las velas anaranjadas. No tendría por qué haber esa luz. Vean aquí cómo en todas las velas se empieza a ver la misma luz. Vean, por ejemplo, aquí la luz violeta que se ve arriba de esta pirámide. Vean aquí incluso con luz cómo se ve este reflejo violeta aquí. Vean aquí el halo alrededor de la reina roja. Vean ahí y vean aquí. Les voy a decir este halo de color violeta cuándo se empezó a generar. Se empezó a generar cuando empecé a realizar el pequeño ritual que les voy a enseñar a continuación. Dijimos que en el Día de Muertos se abren portales entre los mundos y por eso se dice que puedes contactar con tus seres queridos. Y de ahí también viene el concepto de los disfraces. Entonces, sí es verdad,
Ahora existen dos tipos de contactos. Tú puedes tener un contacto con seres del astral bajo, fantasmas, demonios, y concentrarte en eso. O puedes tener un contacto con seres superiores. Entonces, puedes poner un altar con los elementos que tú quieras, pero para crear un portal de luz, ojo, no de oscuridad, un portal de luz, vamos a utilizar la geometría 8-9. ¿Cuál es esta geometría 8-9? Van a poner 8 elementos, de preferencia 8 cristales, alrededor de un noveno cristal. Ese noveno cristal puede ser, cuando ya tengan programada su calavera de cristal, una calavera. Si no, puede ser simplemente un cuarzo más grande o de preferencia una esfera o una pirámide. Esfera, pirámide o un cuarzo más grande. Entonces, fíjense qué es lo que yo voy a hacer. ¿Para qué voy a poner el espejo debajo de los cuarzos? Porque lo que yo estoy haciendo es amplificar la energía con el espejo, como con un telescopio que se pone o un microscopio, pones una serie de espejos para ir amplificando cada vez más. De ese mismo modo, cuando tú pones un cristal y abajo de ese cristal o de esos muchos cristales pones un espejo, lo que estás haciendo es amplificar la energía que quieres generar. Y al mismo tiempo, al combinar ese espejo, ¿qué energía estamos amplificando ahorita? Ese elemento, un cristal central y otros 8 cristales alrededor, el número 8 te va a abrir un portal energético. ¿Por qué ponemos un noveno cristal central? Porque acuérdense que vimos o bueno, no lo hemos visto como tal, pero el 9 representa al hombre ascendido y la energía ascendida. El 9 a nivel cabalístico es lo opuesto al 6. 666, el número de la bestia, no es como tal el número de un diablo, porque para los atlantes, para los egipcios, para los druidas, no existía el diablo como tal, pero para ellos, el infierno, el 666, era cuando los seres humanos se aferran al sufrimiento, se aferran a la ignorancia, se aferran a la ambición, se aferran a la materia, porque ahí es cuando se generan toda la oscuridad y todas las cosas malas, por ese estancamiento, que eso representa el 6 o el 666. Cuando tú volteas ese 6, se transforma en 9. ¿Qué es el 9? Justo lo que estamos viendo del Samaín, que es desaferrarte de las cosas, desaferrarte de lo viejo para iniciar el nuevo año, un nuevo periodo de tu vida, transformar el camino rojo en el camino blanco del grial, el sufrimiento en paz mental, en compasión, en sabiduría, el final del sufrimiento. Entonces, por eso ponemos ese noveno elemento y los 8 elementos alrededor. El número 8 representa la energía en movimiento. Entonces, lo que tú haces es empiezas a remover la energía para crear un vórtice, como el vórtice que creamos en el protocolo Asquía, y con el noveno elemento lo que tú dices es, va a ser un vórtice de luz, no de oscuridad, sino de luz. ¿Cómo se va a hacer este ritual? Van a conseguir, vamos ahorita a representarlo con esto, van ustedes a conseguir ya sea un cuarzo alargado o una de esas que son como dagas de obsidiana. Esta daga
puede ser ya sea de amatista, de obsidiana o de algún cristal claro. Que va a ser, como vimos en los altares anteriores, como si fuera nuestro báculo. Y entonces nuestros cristales y nuestro espejo, nuestro báculo o nuestra daga, y los cristales y el espejo representan el poder de la madre tierra. Entonces, energía masculina y tus cristales abajo, energía femenina. 8 cristales alrededor de un noveno y pones abajo un espejo para amplificar toda tu energía. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar? Vas a tomar con tu mano derecha este cristal, esta daga, y la vas a colocar en la parte de hasta arriba de tu calavera de cristal o de tu cristal central. Lo colocas en la parte de arriba, la punta tocando ese cristal, y entonces cierras los ojos y haces una oración con las palabras que tú quieras, pero lo que vas a decir es, en esencia, en este momento, en este día y en esta hora, yo abro un portal de luz y me comunico contigo el nombre de su mamá, que ya no está con ustedes. Y van a entrar en una meditación donde van a visualizar cómo se abre la energía, como si fueran puertas o velos, y van a visualizar cómo ven a ese ser querido. Y en oración y con los ojos cerrados, le dicen a ese ser querido lo que ustedes quieran y pueden pedir una respuesta. Y normalmente la respuesta la van a recibir a través de sueños o a través de señales que van a aparecer en su vida. Algunas veces la respuesta es inmediata, algunas veces se tarda unos días. Entonces le mandas un mensaje a tu ser querido. Puedes hacer el mismo ejercicio para comunicarte con un maestro ascendido. En ese caso, puedes, con tu daga, tocas tu calavera o el cristal central de tu círculo y entonces dices lo mismo. En este momento abro los velos entre los mundos para comunicarme con el maestro Saint Germain. Y a lo mejor quieres hacerle 3 preguntas. Le preguntas al maestro o simplemente te quedas con los ojos cerrados imaginando la presencia del maestro. Y al momento en el que lo visualizamos, lo estamos atrayendo. Puede ser que no quieres directamente comunicarte con alguien. Simplemente lo que quieres hacer en lugar de comunicación es transmutación, por ejemplo, de una situación mala en tu vida. Entonces, ahí lo recomendable es, primero, junto con el círculo de 8, alrededor de un noveno elemento, coloca uno o varios elementos que representen ese proyecto que quieres transformar o esa situación negativa de vida que quieres transformar. Pones tus elementos en el mismo altar. Y entonces pones tu daga sobre el elemento central y sin soltar tu daga como una varita mágica, igual cierras los ojos y entonces dices, por el poder del 999, es 999 porque estamos revirtiendo el sufrimiento del mundo material. Por el poder del 999, yo decreto que con mi proyecto pasa A, B, C. Y dicen en voz alta o en oración qué es cómo quieren que se transforme ese proyecto o esa situación. ¿Hay dudas hasta aquí? Ok,
Entonces, ese altar, obviamente lo podrían poner en cualquier época del año, pero ahorita con todas las energías que se abren en Samaín, que de hecho ya empezó la luna llena, entonces la energía de Samaín está ya presente desde ahorita y dura más o menos hasta el 9, 10 de noviembre. Es más o menos como ese periodo de entre 10 y 15 días, esa energía. Pueden hacer este pequeño ritual que les acabo de decir y de manera muy poderosa van a poder lograr ya sea transformación o van a poder lograr comunicación con algún ser querido. ¿Hay alguna duda o pregunta en relación a todo lo que acabo de explicar? Ok. Ahora, en México tenemos un simbolismo muy importante que es el de la flor de cempasúchil. ¿Qué representa la flor de cempasúchil? Fíjense, súchil viene de la palabra xochitl, que quiere decir flor, y cempa quiere decir 20. El número 20 representaba un ciclo completo. Entonces, la flor del cempasúchil es la flor 20 de 20 pétalos o la flor del ciclo completo. Es decir, para estos aztecas, toltecas, mayas, el cempasúchil representaba precisamente el final de un ciclo y el inicio del siguiente ciclo, el final del sufrimiento y el inicio de un nuevo periodo de amor y de paz. Y también representaba, porque para ellos ese ciclo de 20 también representaba la iluminación. Entonces, era literalmente, vean a la flor, era como una flor de luz y se ponía junto con las velas para iluminar los altares. Y fíjense, este es el concepto más importante, no para iluminar el camino de los muertos, sino para iluminar el camino de los muertos en vida. Los muertos ya están muertos, ya en otro plano y probablemente si fue hace 20 años, ya están en proceso de reencarnar en otro cuerpo. A su familiar muerto ya no le duele nada. Los que siguen con dolores y preocupaciones y clavados en que se murió su familiar son ustedes. Las velas y las flores de cempasúchil y las calaveritas del altar mexicano son para iluminar el camino de los que se quedan aquí, de los muertos en vida. El camino de aquellos que están perdidos. Los dulces, la comida, es para representar esos regalos místicos, esos regalos espirituales para los que estamos aquí. El chocolate, por eso son las calaveritas de chocolate, es para endulzar el sufrimiento, endulzar la muerte para ustedes, porque los que nos quedamos aquí y que morimos en vida todos los días por nuestro dolor, pero seguimos vivos, por eso es una muerte en vida, mueres de dolor, pero sigues vivo. Eso es lo que se tiene que cuidar. Entonces, originalmente las ofrendas de Día de Muerto no era obligatorio que pusieras estos elementos, pero si elegías ponerlos,
era para iluminar tu propio camino. Y sí, para recordar a tus ancestros, pero no recordarlos de una manera aferrándote, sino recordarlos o mandarles mensaje, comunicarte con ellos con amor y con paz. ¿Hay alguna duda hasta aquí? El significado de la muerte en este sentido, en el sentido del Samaín o del Día de los Muertos, es la muerte de lo viejo. Se dice en los mitos irlandeses que cuando un humano se interna a través de un portal hacia un nuevo mundo, debe tener valor para enfrentar a la bestia que lo espera del otro lado, que no es más que su propio reflejo, el reflejo de todos sus defectos. Y este concepto de enfrentar a tu propio yo equivale al significado de Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad para los antiguos mexicanos, que Tezcatlipoca, que es la oscuridad, quiere decir humo que se refleja en el espejo. Este es el significado en náhuatl de Tezcatlipoca. Y de hecho, si ustedes le preguntan a cualquier anciano azteca, les van a decir, Tezcatlipoca no es el diablo, como los frailes católicos y como en los libros de historia se enseña. Tezcatlipoca, humo que se refleja en el espejo, es literalmente tu propio reflejo y como todo humo, es una ilusión. Cuando tú enfrentas al mal, a Tezcatlipoca, cualquier situación mala en tu vida, en realidad te estás viendo a ti mismo en el espejo. Estás viendo cuáles son los karmas y el tipo de personas y situaciones que estás atrayendo a tu vida por cómo eres tú. No por cómo es la otra persona, sino por cómo eres tú. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que cambiar? No hay que concentrar nuestra atención en el humo ni en el espejo, sino en la persona que se está reflejando, en nuestra propia alma. Y en los mitos irlandeses había un equivalente que decía, hay que tener el valor de enfrentar a la bestia que está del otro lado del portal y se debe tener el valor para sacrificar el ego y dar la oportunidad de que se manifieste tu verdadero ser. También por eso en Irlanda, como en México, ponían altares con velas, porque la única luz capaz de alumbrar ese difícil camino es la luz interior. También por eso a las calabazas se les ponen caras y se ponen velas adentro. La calabaza, como el pan de muertos, representa el mundo material. ¿Y por qué pones velas o una lámpara en una calabaza? Por el mismo motivo que la pones en un altar, porque estás inyectándole luz divina a la materia. Cuando te comes el pan de muerto, también estás representando eso, la transformación del mundo material. Se recomienda poner altares de manera especial en Samaín, pero también en otros momentos del año, pero como dice aquí, no hay que olvidar que el verdadero altar está en nuestro interior. Y no hay que olvidar que los altares, como acabamos de decir, iluminan el camino de los vivos y no el camino de los muertos. Los que nos deben de preocupar son los muertos en vida, no aquellos que trascienden de una reencarnación a otra. Entonces, como conclusión, podemos ver que esta celebración de Samaín, que le llamamos ahora Halloween o Día de Muertos, tiene en realidad un origen mucho más profundo y tiene un significado que se enfoca
en la transmutación de nuestra energía, de nuestra vida, de nuestros proyectos, y sí, se abren portales interdimensionales de una manera muy potente en este año, y sí, podemos comunicarnos con los ancestros, sí, los niños por eso se disfrazan para celebrar a estos seres que podemos ver, si nos concentramos en verlos. Punto y aparte, la comunicación más importante es una comunicación de luz con su yo superior, con los maestros ascendidos, y dejar ir ese dolor. Algo bien poderoso que pueden hacer en esta época del año es en cuanto a su ancestro. Si hablamos como tal del concepto de recordar a los muertos, algo bien importante que pueden hacer es, si todavía les duele que se haya ido una persona, pongan un altar de Samaín, que Samaín quiere decir literalmente el festival de la luz interior. El festival de la luz interior, así como en la India, Diwali es el festival de la luz. Para los antiguos druidas, el Samaín no quiere decir Día de Muertos, es el festival de la luz interior. Y para los aztecas y para los mayas, tampoco era como tal, no, de hecho no era el Día de Muertos. Se celebraba a los ancestros y se celebraba la vida. Entonces, comprendiendo que se celebra la vida y la eternidad y la iluminación espiritual y no la muerte, algo bien poderoso que pueden hacer es pongan su altar y díganle adiós a ese muerto que no logran olvidar. Díganle adiós a esas situaciones de su vida que más les duelen, pero que saben que se están aferrando a ellas. A esa persona o a ese comportamiento, a ese patrón psicológico, a esa emoción, a esa cosa que necesitan matar dentro de ustedes para seguir adelante en sus vidas. En eso concentren su atención en estas fechas. El Samaín es el festival de la luz interior, el festival que celebra la vida, la transformación, el año nuevo, porque el año nuevo no comienza con la luz. El año nuevo, como una semilla, comienza en la oscuridad, en el silencio. Pensar a partir de ahorita qué quieren manifestar para el año entrante en sus vidas y empezar a generarlo en su interior. ¿Hay dudas hasta aquí? Bueno, con esto acabamos la sesión del día de hoy de significado esotérico del Día de Muertos. Y no tenemos ninguna tarea para la siguiente sesión, pero la siguiente sesión sí vamos a comenzar a trabajar con chakras. Ahora sí ya vamos a conocer nuestros 7 chakras primarios, los 6 chakras secundarios, cómo funciona cada uno, y vamos a activarlos, vamos a limpiarlos y vamos a trabajar con ellos. ¿Hay alguna duda? Sí, Lilia. ¿Vas a poner apuntes de este tema? No, apunte como tal no, pero sí voy a subir este video. De hecho, lo voy a poner a subir ahorita. Después de que cierre el Zoom, lo voy a poner a subir. Entonces, yo calculo que en la tarde de hoy, como a eso de las 4 o 5, ya debe de estar subido. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, muchas gracias a todas, a todos.
Si nos ven desde YouTube, y bonito fin de semana. Muchas gracias, Cali. Igualmente para todas.